Todos creemos conocer el mundo en el que vivimos, hasta que descubrimos cosas que parecen completamente imposibles. Animales usados en guerras, lugares tan extraños que parecen inventados. Experimentos reales, y datos tan absurdos que cuesta creer que hayan pasado de verdad. Hoy en Dato Inédito volverás a descubrir 25 datos inéditos que quizás no sabías, parte 3, y algunos de ellos van a dejarte pensando todo el día. Número 1. En Japón, existen empresas especializadas que se encargan en pedir disculpas por ti. Si cometes una falta en el trabajo o en tu vida personal, puedes pagar para que alguien más dé la cara, se arrodille y pida perdón en tu nombre. De hecho, una de las agencias más famosas cobra alrededor de $240 por una disculpa en persona y casi $100 si es por llamada o mensaje. Número 2. Los koalas tienen huellas dactilares tan increíblemente parecidas a las humanas, que incluso bajo un microscopio pueden ser difíciles de distinguir. Sus líneas, curvas y patrones son casi idénticos a los de una persona. De hecho, algunos expertos aseguran que podrían llegar a confundir investigaciones forenses porque sus marcas tienen patrones muy similares a los nuestros. Número 3. Existe una cámara anecoica diseñada para que las personas experimenten el silencio absoluto, un lugar donde no se escucha absolutamente nada. Pero lejos de ser relajante, puede resultar perturbador. Después de unos minutos, algunas personas comienzan a escuchar su propio corazón, su respiración e incluso sus articulaciones moviéndose. Lo que ocasiona el desespero y que muchos no logren aguantar ni 45 minutos dentro de esta cámara. Número 4. En Suiza, tener un solo conejillo de Indias es ilegal. Esto se debe a que son animales extremadamente sociales, y pueden deprimirse o incluso morir si viven solos. Incluso existen servicios donde puedes alquilar otro conejillo de Indias para que el animal no se quede solo cuando uno de los dos muere. Así que la ley exige siempre que tengan compañía de otro de su especie. Número 5. Durante la Segunda Guerra Mundial, un oso llamado Wojtek fue oficialmente parte del ejército. No solo era una mascota, transportaba cajas de munición durante las batallas. Los soldados le enseñaron a cargar proyectiles y se volvió tan importante para la unidad que incluso recibió rango militar y aparecía en el emblema del grupo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Wojtek ya no pudo regresar a su hábitat natural, así que terminó viviendo en el zoológico de Edimburgo, y muchos de los soldados que lucharon junto a él iban a visitarlo años después. Número 6. Islandia era uno de los pocos lugares del mundo en los que no se tenía registro de la presencia de mosquitos. Las condiciones climáticas hacían casi imposible que sobrevivieran allí. Sin embargo, esto cambió recientemente, cuando por primera vez en la historia comenzaron a encontrarse los primeros ejemplares en algunas zonas del país. Después del hallazgo, científicos y autoridades de Islandia comenzaron a monitorear la situación, porque temen que los mosquitos puedan adaptarse permanentemente al país debido al cambio climático y al aumento de temperaturas. Número 7. En 1518, en Estrasburgo ocurrió algo inexplicable. El hecho empezó cuando de forma extraña una mujer comenzó a bailar sin razón en plena calle, y días después cientos de personas hacían lo mismo sin poder detenerse. Muchos bailaron hasta desmayarse, otros murieron por agotamiento, ataques cardíacos o derrames cerebrales. Incluso las autoridades llegaron a contratar músicos y abrir espacios para que siguieran bailando, porque pensaban que así se curarían. Lo más perturbador es que hasta hoy en día nadie sabe exactamente qué fue lo que provocó aquella epidemia de baile. Número 8. En el monte Everest existe una zona conocida como la zona de la muerte. Se encuentra a más de 8.000 metros de altura, y allí el nivel de oxígeno es tan bajo que el cuerpo humano comienza a deteriorarse lentamente.
Las personas pueden sufrir alucinaciones, perder la conciencia e incluso morir en cuestión de horas si permanecen demasiado tiempo. Por eso, cada minuto allí puede ser literalmente una lucha por sobrevivir. Número 9. En Corea del Norte, el calendario oficial no comienza con el nacimiento de Cristo, sino con el nacimiento de Kim Il-sung, su fundador. Para ellos los años se cuentan de forma completamente distinta. Por ejemplo, mientras gran parte del mundo vive en 2026, en Corea del Norte sería el año 115. Este sistema fue creado para reforzar el culto hacia su líder, y todavía se utiliza oficialmente en el país. Número 10. El impacto de Juego de Tronos fue tan grande que cientos de niñas en España fueron registradas con el nombre de Daenerys, como el personaje interpretado por Emilia Clarke. De hecho, con los años el número siguió aumentando y actualmente ya existen casi 200 personas con ese nombre en el país. Lo más curioso es que la propia Emilia Clarke llegó a bromear preguntando si los padres sabían cómo terminaba realmente su personaje en la serie. Número 11. El Mundial de Fútbol de 2026 será el más grande de toda la historia. Por primera vez participarán 48 selecciones, y se jugarán más de 100 partidos en 3 países distintos, como lo son Estados Unidos, México y Canadá. Además, México se convertirá en el primer país en albergar 3 Copas del Mundo diferentes, algo que ninguna otra nación ha conseguido. Y lo más curioso es que será la primera Copa del Mundo organizada simultáneamente por 3 países. Número 12. Australia tiene tantos animales extraños y peligrosos, porque durante millones de años estuvo aislada del resto del mundo. Mientras otros continentes evolucionaban juntos, muchas especies australianas se desarrollaron completamente separadas, dando origen a criaturas únicas, y algunas extremadamente venenosas o letales, que prácticamente no existen en ningún otro lugar del planeta. De hecho, Australia alberga varias de las serpientes, arañas y medusas más peligrosas conocidas por el ser humano. Número 13. Las bailarinas de ballet pueden llegar a soportar en sus pies una presión similar al peso de un automóvil pequeño. Esto ocurre porque todo el peso de su cuerpo se concentra en la punta de los dedos, mientras realizan giros, saltos y movimientos extremadamente precisos. Por eso, detrás de la elegancia que se ve en el escenario, muchas bailarinas terminan con lesiones, uñas rotas y fuertes dolores en los pies. Número 14. Antes, cada ciudad tenía su propia hora, según la posición del sol, lo que provocaba un caos enorme para los trenes y la comunicación. Por eso, un ingeniero canadiense llamado Sanford Fleming propuso dividir el mundo en 24 usos horarios, creando el sistema de horas que usamos actualmente. Una curiosidad como ejemplo es que, mientras China, uno de los países más grandes del planeta, utiliza un solo horario oficial para todo su territorio, Rusia maneja 11 usos horarios diferentes. Número 15. Los cuervos no solo son increíblemente inteligentes. Además de imitar sonidos, recordar caminos y volver ellos solos de regreso a casa, también pueden guardar rencor durante años. Son capaces de reconocer rostros humanos y alertar a otros cuervos cuando identifican a una persona peligrosa. Algunos estudios demostraron incluso que pueden transmitir esa información a otras generaciones, como si compartieran una especie de lista negra. Número 16. En marzo de 2026, científicos anunciaron un avance que podría cambiar la medicina para siempre. En estudios recientes, lograron trasplantar células capaces de producir insulina sin que el cuerpo las rechazara inmediatamente. Lo impactante es que algunos pacientes con diabetes tipo 1 comenzaron a producir insulina nuevamente por sí solos, algo que parecía imposible hace apenas unos años.
Ahora, muchos investigadores creen que este podría convertirse en uno de los avances médicos más importantes de la década. Número 17. En China existe un lugar conocido como la Puerta del Cielo. Se encuentra en la montaña Tianmen, donde un enorme arco natural en medio de la roca da la impresión de ser una entrada hacia el cielo. Para llegar hasta allí, las personas deben subir exactamente 999 escalones, ya que el número 9 representa eternidad y conexión celestial en la cultura china. Una vez que llegas, te quedas atónito con la hermosa vista y la tranquilidad que se siente, por lo tanto, el cansancio de los escalones pasa a un segundo plano. Lo más impactante es que la carretera que conduce a la montaña tiene 99 curvas peligrosas entre los acantilados. Número 18. Existe un aeropuerto considerado uno de los más peligrosos del mundo, el aeropuerto de Lukla, en Nepal. Está rodeado de montañas, su pista es extremadamente corta y termina literalmente en un precipicio. Además, los fuertes vientos y el clima cambiante hacen que aterrizar allí sea todavía más peligroso. Debido a esto, solo pilotos con entrenamiento especial pueden operar en ese aeropuerto, donde prácticamente un avión despega mientras otro ya se prepara para aterrizar. Por lo tanto, un pequeño error podría ser fatal. Número 19. Los búhos no pueden mover los ojos dentro de las órbitas. Sus ojos están fijos en forma tubular dentro del cráneo, lo que les da una visión muy precisa hacia el frente, pero les impide moverlos lateralmente. Por eso, para compensar esa limitación, han desarrollado una capacidad impresionante. Pueden girar la cabeza hasta aproximadamente 270 grados sin dañarse. Esto es posible gracias a que tienen un cuello con más vértebras que el de los humanos y otras aves o animales, y una estructura de vasos sanguíneos adaptada que evita que la circulación se corte al girar. Número 20. ¿Sabías que en Dubái y en los Emiratos Árabes, por ser una de las regiones más áridas del mundo, se genera lluvia de forma artificial mediante aviones y drones? Esto se logra con una técnica llamada siembra de nubes, donde se liberan sustancias en nubes que ya contienen vapor de agua, pero que por las condiciones atmosféricas no logran formar lluvia por sí solas. Lo interesante es que no crean nubes nuevas, sino que intervienen en las que ya existen para ayudar a que el agua se condense y caiga como precipitación. De esta manera, buscan aumentar la lluvia en una zona donde el agua natural es muy escasa. Número 21. Si desenrollaras todo el ADN de una sola célula humana, mediría casi 2 metros de largo, pero este está tan comprimido que cabe dentro de un núcleo microscópico. Lo más impresionante es que en el cuerpo humano hay billones de células, así que si se estirara todo el ADN de una sola persona, podría alcanzar distancias equivalentes a ir y volver del Sol varias veces. Número 22. Cuando los astronautas viajan al espacio, pueden llegar a crecer hasta unos 2 o 5 centímetros más de altura mientras están en órbita. Esto ocurre porque, al no haber gravedad como en la Tierra, la columna vertebral se descomprime y los discos entre las vértebras se expanden ligeramente. Pero lo más curioso es que este efecto es temporal. Cuando regresan a la Tierra, la gravedad vuelve a comprimir su columna y recuperan su estatura normal. Número 23. Se estima que más del 80% del océano no ha sido explorado, lo que significa que conocemos mejor la superficie de la Luna que lo que hay en las profundidades de la Tierra.
Lo más impactante es que, en esas zonas desconocidas podrían existir montañas, ecosistemas y especies completamente nuevas que aún no hemos visto. Número 24. Gran parte del Internet mundial no viaja por satélites, como muchos creen, sino por enormes cables de fibra óptica que están tendidos en el fondo del océano, atravesando continentes enteros. Estos cables conectan países separados por miles de kilómetros de agua, permitiendo que un mensaje, un video o una llamada viaje de un lado del mundo al otro en cuestión de milisegundos. Aunque están ocultos a simple vista, forman una red silenciosa que mantiene conectado prácticamente todo el planeta. Lo más sorprendente es que si uno de estos cables llega a dañarse, puede afectar el Internet de regiones completas sin que nadie lo note de inmediato, ya que todo depende de esta infraestructura submarina. Número 25. En el pasado se han realizado experimentos de dispersión de microorganismos en entornos urbanos. Esto como parte de estudios científicos y militares destinados a comprender cómo pueden propagarse ciertas partículas en el aire dentro de ciudades reales. En algunos de estos ensayos, la población no fue informada en el momento de su realización, ya que el objetivo era observar el comportamiento en condiciones completamente normales, sin alterar las reacciones de las personas. Años después, varios de estos casos salieron a la luz pública, generando debate y controversia sobre los límites de la investigación científica y lo que puede considerarse éticamente aceptable. El mundo está lleno de cosas que no vemos todos los días, pero que están pasando constantemente a nuestro alrededor. Estos fueron los 25 datos inéditos que quizás no conocías, pero que están más cerca de la realidad de lo que imaginas. Y ahora dime, ¿qué dato te sorprendió más? Sigue en Dato Inédito y no te pierdas más videos como este. Recuerda suscribirte, no te olvides de comentar y darle me gusta al video. También activa la campana de notificaciones, así cada vez que suba un nuevo video serás el primero en disfrutarlo.